eso si su espíritu quedó a cargo del Padre? Entonces estamos de nuevo ante la lengua bifurcada, ¿verdad? Hay una contradicción. Las dos cosas no pueden ocurrir al mismo tiempo porque una se contradice con la otra. O Jesús le entregó el Espíritu al Padre y el Padre está en el cielo además. Supongamos, en efecto, que entregarle el Espíritu al Padre o encomendárselo significa que Jesús sigue vivo, pero a la final Jesús se lo encomienda al Padre que está en el cielo. ¿Cómo pudiera ser cierto entonces que Jesús estuvo en espíritu en el infierno cuando ya dejó muy claro que Él le encomendó su espíritu al Padre? Entonces hay una disonancia cognitiva tremenda y tenemos que tomar una opción. O el Espíritu de Jesús estuvo en el cielo con el Padre o estuvo en el infierno bajo tierra, ¿verdad? Ahora, hagámonos los que no sabemos nada. Supongamos que nosotros no tenemos ni idea qué respuesta dar con respecto a estas dos opciones. O Jesús le entregó su espíritu al Padre, o Jesús estuvo en control de su espíritu y pudo ir al infierno y luego salió del infierno y permaneció vivo, ¿verdad? Nosotros vamos a mirar qué dice la palabra de Dios para darle respuesta a esta paradoja. Leamos lo que dice Eclesiastés, capítulo 12, versículos 5 al 7. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrán terrores en el camino. Y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, ¿verdad? Entonces uno puede confirmar las palabras de Jesús cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y por supuesto, eso no significa de ninguna manera que Jesús pudiera seguir vivo después de haber muerto en el madero, sino que, como lo dijo ya el predicador, el que muere va a su morada eterna, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Cuando Jesús le encomienda su espíritu al Padre, el Padre recibe la vida, el aliento de vida de Jesús, pero no recibe a un Jesús vivo en forma fantasmagórica, recibe su energía vital, recibe la vida de Jesús, ¿verdad? En este caso, si nosotros aún no sabemos lo que significa la palabra encomendar, significa quedar a cargo de, no significa que el Espíritu de Jesús seguiría autónomamente dirigido por Jesús, sino que ahora quedaría en poder del Padre, de manera de que Jesús no pudiera seguir teniendo vida después de que murió en el madero. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, aquí tenemos otra confirmación de que Jesús no pudo estar vivo en espíritu mientras estuvo muerto en la tumba, porque si hubiera sido así, el mismo Jesús se habría podido resucitar a sí mismo. ¿A cuántos no resucitó Jesús? Muertos que estaban ahí y Él los trajo a la vida. Si Jesús hubiera podido estar vivo en espíritu, viendo su cuerpo muerto, Él lo hubiera podido resucitar. Pero no pudiera haber sido así, porque su aliento de vida estaba en manos del Padre. De manera que ¿quién era el único que podía resucitar a Jesús? Aquel que tenía su aliento de vida, ¿verdad? Y ese era el Padre. Por eso es que el Padre resucita a Jesús. De manera de que es totalmente verídico que Jesús estuvo muerto por 3 días, tal y como lo había explicado el apóstol Pedro.
que cuando se refiere al sepulcro del rey David, nos indica que el hombre sigue ahí muerto, que no está en el cielo en espíritu, sino que sigue ahí. De manera de que Jesús estaría muerto por 3 días, pero luego resucitaría. Entonces confirmamos que en efecto Jesús sí estuvo muerto por 3 días. Y eso derrumba por completo el concepto de la Trinidad establecido por la Iglesia Católica, cuando dice que la Trinidad es coexistente, coigual y consubstancial. Eso se va a la porra con la muerte de Jesús durante 3 días, porque no hay coexistencialidad con el Padre, porque Jesús dejó de existir. No hay coigualdad, porque Jesús ahora muere y el Padre nunca ha muerto. No hay consubstancialidad, porque de nuevo Jesús ahora es un ser humano que muere y el Padre no es un ser humano que muere, ¿verdad, hermanos? Entonces, la Trinidad como concepto definido por la Iglesia Católica queda totalmente derrumbada por la muerte de Jesús en el madero, porque Jesús estuvo efectivamente muerto durante 3 días, y eso derrumba la Trinidad por completo. Miremos entonces, hermanos, que el espíritu que queremos tener dentro de nosotros es el espíritu del Padre, y eso obviamente implica que ahí también está el espíritu del Hijo, porque Jesús dijo que el Padre y Él son uno. Pero con respecto a otro tercer espíritu, nosotros ya tenemos esto bien claro. Si ese tercer espíritu existiera, a nadie ha resucitado, ¿verdad, hermanos? Porque Jesús resucitó a Lázaro y a muchos otros, y el Padre resucitó a Jesús. Pero a ver, ¿a quién resucitó este tercer Dios, Espíritu Santo? La verdad es que no resucitó a nadie. Además de eso, Dios no comparte su gloria con nadie, mucho menos con un tercer espíritu que no aparece en la Biblia. Entonces miremos que 2 doctrinas contradictorias nos revelan que hay un problema, ¿verdad? Cuando la Iglesia Católica nos dice que Jesús bajó en espíritu al infierno, eso se contradice con el hecho de que Jesús encomendó su espíritu al Padre. Y ahí ya se desbarata la teología católica rápidamente. Y entonces nosotros empezamos a entender y a reconocer cómo hemos sido adoctrinados a través de la disonancia cognitiva, y eso causa que cuando vamos a leer la Biblia no entendemos nada, ¿verdad, hermanos? Es de locos, porque claro, nuestra mente está sometida a 2 conceptos contradictorios, uno con el otro, con respecto a una misma cosa. Al mismo tiempo, Jesús sigue dueño de su espíritu, baja al infierno, cuando Él ya había dicho que ahora el Padre era dueño de su espíritu, de manera que ya Jesús no tenía control de su espíritu, ¿verdad? Entonces miremos, hermanos, que aprendemos a reconocer el lenguaje contradictorio, y tenemos también que aprender el verdadero significado de las palabras. Porque si ya no sabemos ni siquiera lo que significa encomendar, estamos en un grave problema. Y cuando tú encomiendas algo, es que aquello que tú tenías en tu posesión ya no está en tu posesión, y por tanto está en control de la otra persona a quien le has dejado eso a cargo. Ya no está en tu poder, no es de tu posesión y no tienes control sobre eso. ¿Verdad, hermanos? Ahora el Padre es quien tiene el control, el poder sobre el aliento de vida de Jesús. Eso significa encomendar, y eso contradice en lo absoluto el hecho de que Jesús pudiera seguir teniendo control de su espíritu mientras estuvo muerto, y que hubiera bajado a los opuestos infiernos, si es que queremos tolerar la idea de que el infierno es real, cuando ya sabemos que la palabra Hades significa sepulcro, plop. Entonces, hermanos, estamos en los tiempos del fin, y uno se pregunta, wow, ¿cómo va a ocurrir todo, verdad? Y uno de los versículos que desatan muchas dudas y disonancia cognitiva
en los cristianos es este versículo muy usado para tratar de darle piso bíblico a la corrupta doctrina del falso rapto, ¿verdad, hermanos? Leamos en Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, aquí empieza la disonancia cognitiva, ¿verdad? Los pastores evangélicos te dicen, tranquilo, vas a ser raptado, Dios te va a proteger de la hora de prueba, vas a ser llevado al cielo y el mundo va a quedar sometido a la ira de Dios. Entonces estos pastores pues empiezan a someterte a disonancia cognitiva. A tal punto han llegado que se han inventado 3 venidas de Jesús a la tierra para tratar de sostener su mentira. La primera es obviamente cuando Él vino y murió en el madero. La segunda entonces sería cuando venga a raptar a los evangélicos discotequeros de forma misteriosa y secreta. Y la tercera sería cuando Él venga a traer justicia a la tierra, ahora sí, a castigar a los moradores de la tierra. Según los evangélicos, ese periodo de prueba del que habla este versículo iniciaría entonces justo desde el momento en que ellos serían supuestamente raptados secretamente por Dios. ¡Plop! Sin embargo, nosotros ya hemos probado que la gloria de Dios y de su Hijo es tan grande que inclusive si Jesús se acercara a la tierra desde el cielo, la tierra sería consumida por su fuego. Leamos en Isaías capítulo 66, versículo 15. Porque he aquí Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. ¿Verdad, hermanos? Está claro. Y por eso es que Dios tuvo que esconderse detrás de aguas y nubes para que su fuego consumidor no destruyera la tierra con su resplandor. Esto está bastante claro en el Salmo capítulo 18, versículo 11. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Porque Dios y su Hijo se rodearon de una cortina de oscuridad de aguas y nubes en los cielos para proteger al pecador, para permitirle que se arrepienta de sus pecados, porque de otra manera el fuego consumidor de Dios lo destruiría de inmediato. Y este versículo además es una prueba clara y contundente de que la tierra es plana, de que el espacio sideral no existe y de que lo que vemos arriba en los cielos no es un espacio infinito, sino que es oscuridad de aguas. Y esto de nuevo lo hizo Dios para ocultar su fuego consumidor que destruye el pecado donde sea que esté. Bastante bello, ¿verdad, hermanos? Pero al mismo tiempo, para nosotros es un grave problema, porque Dios es tan santo que destruye el pecado y resulta que el pecado está dentro del ser humano. Qué tremendo problema, ¿verdad, hermanos? Entonces Dios espera ocultado pacientemente a que el impío se arrepienta. Y entonces, si Jesús